Hola amigos, ¿cómo estás? En el día de hoy vengo a hablarte de algo muy sencillo. Por estos días mucha gente se ha animado a hacer videos y después de tener varios videos quieren saber dónde colgarlos, dónde acumularlos. Y entonces están interesados en hacer un blog. Hace unos días en sego16blog.com te hablé de la diferencia entre un blog y un vlog. Blog con B grande, blog con B pequeña. En todo caso, si te has animado a hacer un blog y no sabes cómo hacerlo, no sabes por dónde empezar, quiero mostrarte 15 simples pasos para crear tu propio blog en un canal como puede ser YouTube. Lo primero que debes hacer antes de lanzarte a crear tu primer blog es que debes tener una idea general sobre qué tipo de blog quieres hacer. Tener un detallado plan sobre los temas que vas a tratar en tus videos, porque es muy importante si quieres llegar a tener éxito como blogger. No puedes tener un canal que no se sepa cuál es el tema. Generalmente debes asumir una temática. En este momento mucha gente ha despegado y se ha hecho famoso, niños, adultos, amas de casa, con temas que son su pasión, pero tienen un tema. Es importante que tu blog tenga una temática. Entonces, ¿qué debes hacer? El primer paso, si es que no lo has hecho ya, es que investigues los bloggers más populares. Y bueno, no tienen por qué ser los más populares, pero sí estudia gente que haya tenido éxito en el mundo del blogging. Tómate tu tiempo viendo sus videos una y otra vez, analiza los detalles, fíjate si utilizan una intro, qué tipo de música ponen, si tienen alguna coletilla o un eslogan que los conecte con la gente, que los haga reconocible, qué graban, cómo lo editan, qué tan largos son los videos. No te tomes este consejo que te estoy dando como un incentivo para que copies, no se trata de copiar, pero aprende de los youtubers que han tenido éxito. Pues si ellos han sabido cómo triunfar, pues observa tú cuáles son las claves de ese éxito y dales tu propio toque personal. Consigue el material adecuado. Para grabar un buen video, primero necesitas asegurarte de tener el material adecuado, el equipo adecuado. Pero al contrario de lo que mucha gente piensa, no necesitas gastarte miles de dólares en cámaras, micrófonos profesionales, luces. Para empezar, solo necesitas una cámara que pueda grabar en Full HD, que es la resolución que la mayoría de los blogueros utilizan. Eso que estás viendo ahí es el equipo con el que yo comencé. Muy sencillo, un teléfono celular, un smartphone, una computadora portátil y una extensión o un barra para selfies. Posteriormente le añadí un trípode, pero la mayor parte, diría que el 90% de los videos que están en mi canal, que son casi cerca de 120 horas de grabación, fueron hechos con este equipo. Entonces no es indispensable, pero pudieras comprar un micrófono te pudiera ayudar a tener un mejor audio. El audio es importante, pero no tengas prisa en esto. A medida que tu canal, que tu blog con B vaya creciendo, vas a poder ir incorporándole tal vez una cámara adicional, una cámara de más resolución. De todos modos, nadie espera que tú estés haciendo una superproducción al estilo de Hollywood si estás comenzando en tu canal. Así que no te preocupes mucho por eso. Siempre vas a ir complementando tu equipo, pero debo decirte que la mayoría de los smartphones cuentan con unas cámaras de una resolución fabulosa y unos micrófonos de sonido casi profesional. Así que con eso puedes comenzar y avanzar bastante tiempo. Ahora que estás preparado para comenzar a grabar tu primer blog, tienes que empezar a pensar qué quieres hacer en tus blogs con más detalle, qué vas a hacer, qué vas a decir, es decir, preparar una especie de guión. Pero no te preocupes por tener un libreto que te diga palabra por palabra lo que debes decir. Lo que tienes que hacer es estructurar el contenido. No te preocupes en ser perfeccionista, no prestes demasiada atención al guión,
porque si empiezas a grabar y pretendes decirlo de memoria, pues vas a tener que regrabar y siempre vas a tener equivocaciones. Es mejor que escribas las ideas principales, los puntos de los que quieres hablar, resaltando las palabras claves del tema que vas a tratar, y bueno, vas a tener un colchón de seguridad por si se te olvida algo, por si quedas en blanco, pero no tomes muchas notas, porque el resultado que tú vas a tener es producto de tu experiencia. Vas a hacer un blog de algo de tu pasión, de algo que te encanta, de algo de lo que lo harías sin parar. Entonces, bueno, a medida que superes ese temor a la cámara, vas a empezar a poder grabar con más espontaneidad teniendo un foco temático. Convierte tu blog, para las personas que lo siguen, en algo muy interesante. La gente sigue blogs y canales de YouTube porque le aportan algún beneficio. Y ese beneficio puede ser pura diversión, puede ser educación, pero lo mejor que puedes hacer para que tu blog sea interesante es elegir el tema que, como te dije, te guste, sea tu pasión, y que te dediques a ello porque te agrada, porque te diviertes con ello. ¿Eres bueno imitando gente? Bueno, crea un canal de imitaciones. ¿Estás enganchado con una serie de Netflix? Bueno, crea un canal para hablar de las distintas teorías que ocurren en las series, cómo va a terminar, qué es lo que está sucediendo. ¿Eres un experto en física cuántica? Bueno, crea un canal educativo sobre física. Cualquier tema que estés desarrollando es válido siempre que existan personas con los mismos gustos que tú. Así que aprovecha tu pasión por ese tema para crear un blog interesante. Estos son otros consejos generales para hacer que tu blog sea bien interesante. Primero, sé original. Sea lo que sea que se trate tu blog, trata de que sea diferente, que le aporte algo original. Si vas a tener un tema que lo tratan cientos de miles de blogs, simplemente va a ser muy difícil que te abras un espacio dentro de todo el conjunto de canales que ofrecen videos. Y dos, transmite energía, muéstrate enérgico, muéstrate entusiasmado, alegre, sé contagiante. Como dice mi eslogan, sonríe hasta que contagie. Bueno, sé contagiante no de COVID-19, sé contagiante de emoción. Entonces sonríe, cuenta historias, cuenta chistes, si lo tuyo son los chistes. La gente que va a YouTube va a buscar gente alegre, no va a buscar gente aburrida. Pero sobre todo, sé tú mismo. Debes tratar de que tu blog sea interesante y único, entretenido, pero eso no significa que dejes de ser tú mismo. Si tú eres una persona con unas características que te hacen un poco más circunspecto, mantén tu circunspección, mantente serio, sé tú mismo, porque tus seguidores se van a dar cuenta más temprano que tarde que no estás siendo tú. Así que relájate, sonríe, como yo aprendí a hacerlo, y deja que tu personalidad brille en tus blogs. Cuando ya tengas suficientes tomas, es necesario pasar a la edición. Y para pasar a editar el video, pues hay que compilar varios clics y poder subirlo finalmente a tu canal de YouTube. El primer paso para editar videos es importar archivos a tu computadora, sea portátil, sea una PC, y eso puede ser diferente según sea tu cámara, lo que estés utilizando, sea tu cámara o tu smartphone, pero normalmente basta con insertar la tarjeta de memoria SD. Si tu computadora no tiene un dispositivo para lectura de tarjetas SD, hay adaptadores tipo USB que pueden permitir la lectura de estas tarjetas. Sin embargo, la mayoría de las cámaras y teléfonos smartphone tienen un cable USB que permite conectarlos directamente y tu PC la reconoce como un dispositivo portátil. Incluso hay cámaras que te permiten enviar las fotos o videos a tu ordenador vía Wi-Fi. Después de haber copiado todos los videos a tu computadora, pues ya estás listo para importarlo a tu editor de video favorito. Si usas Windows, deberías tener instalado Windows Movie Maker. Si en cambio usas Mac, iMovie es tu editor por defecto. Estos dos son gratis, tienen funcionalidades suficientes para comenzar, pero son muy limitados. Te cuento, la mayor parte de los videos que yo comencé a editar en mi blog están en mi blog, mi canal de YouTube, están hechos con una aplicación para dispositivos móviles que se llama Quick, desarrollada por la gente de GoPro. Lo puedes descargar sencillo desde el
iStore. Yo voy a poner desde el App Store, yo voy a colocarte el enlace para que puedas descargarlo. Y actualmente estoy usando una aplicación que se llama OBS Studio, también gratuita. Tiene una versión paga, pero con la versión gratuita puedes hacer muchas cosas una vez que vayas ganando experiencia. Hay cantidad de libros y videotutoriales sobre cómo usar estos productos, así que no voy a hablar en profundidad de ellos en esta oportunidad. Cuando estés editando blogs, elige las partes más interesantes y edítalas juntas. También es recomendable añadir una introducción y una despedida para tus videos. En cuanto a la longitud, bueno, la longitud es muy variable, influyen distintos criterios como cada cuánto subes videos, con qué frecuencia lo haces, cuántos minutos de grabación tienes o simplemente la temática del mismo. Hay temáticas que deben ser tratadas un poco más largo y otras que son flash. En todo caso, tu video debe ser mínimo de 5 minutos y no debe exceder más de 20 minutos. Esto es importantísimo para que mantengas el enganche con tus usuarios, y una vez que los tengas publicados en tu canal, presta atención en cuántos minutos dura una visita promedio. Una vez que has terminado con la edición del blog y estás contento con el resultado final, es hora de exportar el video. La exportación del video es un proceso muy sencillo de renderizado de un proyecto de video a un archivo que puedas subir a YouTube. Si no sabes qué resolución de formato debes usar, échale un vistazo a las recomendaciones de YouTube para subir videos a tu plataforma, el cual también te dejo el enlace en la descripción de este tutorial. Ahora, si tu video está grabado, editado, exportado a un archivo de video, ya estás listo para subirlo a YouTube y tener tu primer blog online. Inicia sesión en tu canal de YouTube, haz clic en el icono de Upload ubicado en la derecha superior de la barra de búsqueda, o simplemente ve directo a youtube.com/upload. Es sumamente sencillo, selecciona tu video y empieza a subirlo a YouTube. Una vez que hayas hecho eso, puedes seguir los siguientes pasos para completar el proceso, y tu video será solamente público una vez que hayas tomado la opción de publicar. En este paso es importante que sigas algunos consejos de SEO para que optimices la búsqueda de tu canal, es decir, colocar etiquetas, un título atractivo, una descripción importante, una buena miniatura que es la portada de tu video, y sobre todo añadir tarjetas finales que inviten a que vean tu próximo blog. Elige un título importante. Debes elegir un título que sea usado para que el motor de búsqueda de YouTube, que ahora funciona a través de redes neuronales, sepa cómo recomendarlo a las personas que están interesadas en tu temática. El título debe ser corto, menos de 50 caracteres, preciso, llamativo, pero sobre todo relacionado con el contenido de tu video. Es recomendable que elijas el título con el objetivo de llamar la atención al público, pero nunca elijas un título engañoso. Cuando YouTube se da cuenta que tu título no tiene nada que ver con el contenido de tu video, deja de recomendarte, y es lo peor que puedes hacer. A los usuarios tampoco les va a gustar y vas a empezar a recibir un no me gusta, una manito hacia abajo del público, y en cascada vas a perder incluso usuarios en lugar de ganar, comentarios negativos. Si abusas de los títulos engañosos, incluso YouTube puede llegar a cancelar tu cuenta por no respetar las reglas de YouTube. Te hablé de la miniatura. Es la imagen que va a aparecer previamente en tu video y tiene mucha importancia, casi la misma importancia que el título a la hora de llamar la atención de los usuarios. YouTube te va a permitir que elijas una captura de imagen del propio video o que subas una foto editada por ti. Recuerda que la miniatura es importantísima en la decisión del usuario acerca de si ve o no tu blog, por lo que debes tomarte el tiempo necesario para elegirla o diseñarla de manera apropiada. Apóyate en otros editores de imágenes, tal vez como Canva, que te ayuden a tener una miniatura excelente. El último paso de la publicación del blog, como te lo dije, es la descripción. La descripción del video te va a permitir decirle a la gente en pocas palabras de qué trata tu video, tal vez establecer hitos que ayuden a la gente a ir precisamente al minuto que están buscando de tu video, y pues a la hora de posicionar tu video en búsquedas va a ser muy importante. Allí podrás poner también enlaces a otros sitios, tal cual como te lo estoy dejando acá. Intenta escribir descripciones que no pasen de 500 palabras, pero que sean superiores a 300. Una descripción muy corta no es atractiva
Y no olvides incluir en la descripción las palabras clave que dirigen al público hacia tu video. Tus palabras claves van a ayudar a que en esa gran cantidad de videos que existen en todo YouTube, en todo internet, el tuyo sea encontrado por las personas que les interesa. Por fin tu video está online en YouTube, ya puedes sentarte en el sofá y relajarte mientras empiezan a lloverte suscripciones a tu canal. Suena la campanita de un nuevo suscriptor cada minuto. ¡Wow! Cada minuto suben más de 300 horas de video, para que lo sepas. Cada minuto suben a YouTube más de 300 horas de video. Así que si quieres que tus videos empiecen a ganar tráfico, tienes que ayudarlo. Necesitas trabajar un poco más promocionando tu canal. La forma más fácil de promocionar tu nuevo blog es compartiéndolo en otras redes sociales. Públicalo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest y en todas las redes sociales que utilices, invitando a que las personas visiten tu video. También puede ser beneficioso que comiences a seguir, si es que no estás siguiendo, a otros youtubers que sean similares a ti. Comenta sus videos, interactúa con ellos. No coloques por favor en el comentario visita mi canal, porque esto es patético. Pero en la medida que interactúes con otros videos, con otros bloggers que están en tu mismo temática, en tu mismo nicho, pues vas a empezar a ganar seguidores que también te sigan a ti. Es una buena forma de aprender y de promocionar tu canal de manera indirecta. Intenta construir una audiencia fiel de manera orgánica, que vea tus videos regularmente y sobre todo que tengan enganche contigo, que dejen comentarios o dejen me gusta. Eso te va a ayudar a crear una reputación en YouTube y hará que tus videos tengan un mejor posicionamiento y te van a acercar a salir en la sección de videos recomendados de YouTube. YouTube va a empezar a recomendarte en la medida que tú seas consistente y publiques temas que sean de interés para la audiencia. También puedes colaborar con otros bloggers para promocionar sus canales mutuamente. Esa es una estrategia de apalancamiento que debes coordinar previamente, pero es muy probable que tu primer blog no sea una maravilla. Debes tomar eso en cuenta. Sin embargo, aunque tengas pocas visitas, te invito a que sigas intentándolo. No te rindas. Casi todos los bloggers que ahora tienen millones de suscriptores empezaron desde cero, como tú estás comenzando, y puedes estar seguro de que los primeros videos de ellos tampoco eran gran cosa. Es más, si tú ves, no podrás ver mi primer video porque era me gusta tan poco ahora que lo borré, lo quité, ya no está público. Pero consecutivamente mis amigos me dicen: César, no sé cómo lo estás haciendo, pero tus videos cada vez son mejor. ¿Y sabes qué? La forma de hacerlo es practicando. Esto es como andar en bicicleta. No tengas miedo, sigue trabajando, sube contenido, promociónalo, porque nunca sabes cuándo puede llegar tu momento. Y es más, esto te puede ayudar a monetizar. Aunque la monetización en YouTube no está activada para algunos países, el canal de YouTube puede ser una estrategia fabulosa para generar tráfico hacia tu negocio. Si tú quieres saber cómo puedes comenzar a monetizar a partir de videos de YouTube, no voy a comentarlo acá, pero te voy a dejar el enlace para que te incorpores a mi grupo de crecimiento, donde sí definitivamente explico cómo empezar a monetizar a través de un canal de YouTube o un blog. Hasta la pronto.